Hola, buenas noches, mi nombre es Edgar Avelleira Flores, A0120-6767, y en esta ocasión voy a hablar un poco sobre el libro de Ray Kurzweil, The Age of Spiritual Machines, la era de las máquinas espirituales. Bueno, antes que nada, Raymond Kurzweil nació en Massachusetts en 1948, es un inventor estadounidense. Además de músico, empresario, escritor, científico, está especializado en el área de computación e inteligencia artificial. Actualmente cuenta con 70 años. Tiene 70 años. Y bueno, un poco más sobre el libro, que está muy interesante. Habla sobre muchos temas. Se divide en tres grandes partes, donde explica primero, en la primera, sobre antes de la existencia humana, cómo llegamos a donde estamos. Luego explica un poco sobre la evolución y cómo fue avanzando y metiéndose todo el tema de la tecnología. Y el tercero son ya donde presenta sus predicciones sobre el futuro. Primero, algo que me sorprendió es que desde el prólogo, que se llama An Inexorable Emergence, es impresionante cómo desde ahí él ya habla sobre cómo las computadoras van a llegar a tener una inteligencia superior a la de los humanos. Pero asimismo también él presenta que los humanos van a tener la decisión final sobre esto. Ya hablaré un poco más sobre eso. La transición hacia el siglo XXI. Ray explica que las computadoras ya superan a la inteligencia humana en una serie de actividades, en varias actividades, como por ejemplo ganarles en un juego de ajedrez, en poder tener muchísima información, guardar memoria impresionantemente. Pero sin embargo hay una infinidad de cosas que las computadoras, las máquinas todavía no van a poder hacer y superar a los humanos. Pero Ray dice que para 2020 las computadoras van a tener una inteligencia increíblemente alta, y hasta va a ser difícil distinguir a la inteligencia de las computadoras de los humanos. Es increíble cómo se puede llegar a pensar que las computadoras puedan tener algún sentimiento, emoción, que puedan pensar por sí mismos, tener intuición. Sin embargo, Ray no lo ve como algo tan loco y cree que para la segunda década de este siglo ya las computadoras puede que lleguen a esos límites, y una vez que lleguen a esa etapa hasta pueden superar a la inteligencia humana fácilmente. Y algo muy interesante que me llamó la atención aquí es que es un hecho que las computadoras sí pueden llegar a retener información de manera impresionante, pueden guardar muchísima memoria, lo que a los humanos les puede costar mucho trabajo. Tan solo para estudiar para un examen te cuesta trabajo, y las computadoras ya lo pueden guardar de manera más sencilla, y también su velocidad cada vez va aumentando, llegando a hacer actividades de manera impresionantemente rápida. Y bueno, él dice que también desarrollar la inteligencia humana, si se llega a desarrollar la inteligencia humana en las máquinas, va a pasar a ser el mayor logro de toda la historia. Y aquí es donde surgen todas las preguntas filosóficas, éticas, sobre qué tanto poder le vamos a dar a las máquinas y hasta qué punto, para qué se van a usar, qué se va a hacer con ellas, porque como ya hemos visto tanto en varios temas de la clase como en películas, como en lo que sea, las computadoras pueden llegar a tener un impacto, las máquinas pueden llegar a tener un impacto muy grande. Si tú les das ese poder, quién sabe qué pueda pasar. Si se usan para fines negativos, quién sabe qué pueda pasar. Y bueno, primero en la parte 1 que se llama Probing the Past. En el capítulo 1 empieza a hablar Ray un poco sobre todo el tema de la historia del universo, cómo el tiempo fue yendo más lento. Y en este primer capítulo empieza a hablar sobre cómo se llegó a la existencia humana. Como antes todos los eventos pasaban increíblemente rápido. Tan solo en el primer billón de un segundo
de un segundo miles de eventos cosmológicos ocurrieron. Cada décima parte de 1.000.000 de un trillón de segundo podía pasar algo en gran escala. ¿Qué pasó en ese momento cuando se estaba creando todo? Los eventos pasaron de manera muy rápida, se empezaron a crear los átomos, los electrones, los protones, rapidísimo. Y después los eventos relevantes del cosmos tardaban miles de años. Tardaban billones de años, perdón. Entonces explica cómo esto va relacionado con la evolución. Einstein decía que el tiempo era relativo dependiendo de las entidades que lo vivían. O sea que el tiempo es cuestión de perspectivas. Tal vez para lo que a nosotros pueda parecer que es una eternidad, para otras personas es algo en un tiempo demasiado corto. Así como el tiempo fue inventado de la nada, también varía dependiendo de muchos factores. También en otras partes del cosmos puede ser completamente diferente. Y bueno, relacionado con estos, hay ciertos momentos donde se entra lo que Rey llamaba como rodilla de la curva, donde pasan cosas novedosas y de pronto todo empieza a surgir, empiezan a aparecer cosas impresionantes. Y esto es justo lo que pasó en el principio de los tiempos, antes de la existencia humana, y asimismo es lo que pasó, algo parecido con la tecnología, con todo este surgimiento de la tecnología, donde se empezaron a crear estas cosas novedosas, y así rápidamente los eventos fueron evolucionando, fueron pasando rápidamente, y increíblemente rápido empezamos a tener muchas cosas que antes ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Y bueno, algo más que me llamó la atención de este capítulo es que se dice que en la historia de la evolución, nosotros los Homo sapiens no somos tan diferentes de los primates o de otros seres vivos. Simplemente lo que nos hace diferentes es el uso de la tecnología, de esas herramientas que podemos llegar a desarrollar, a usar, y eso nos diferencia de los demás. Eso es algo que me llama mucho la atención, ya que poder pensar que podemos ser muy parecidos a los monos y aún así se ve que hay muchísimas diferencias y todo en gran parte es a esta tecnología que tenemos con nosotros y usamos para nuestro beneficio. Y bueno, como ya mencionaba, en el siglo XX la tecnología creció exponencialmente. Lo que antes lo que se logra en un par de años, antes se tardaba muchísimo. Y la tecnología, como ya sabemos, nos fue ayudando a muchas áreas de la sociedad. Nos fue ayudando en varios sectores. Eso no podemos dudarlo. Y pues se usa para mejorar las capacidades físicas de las personas. Algo que también me llamó mucho la atención es que se habla sobre la ley de Moore, que explica sobre cómo los transitores en un microprocesador aumentan el doble cada año. Después él lo cambió a que aumentaba cada 2 años. Y es un crecimiento exponencial en el cómputo. Y esto se relaciona con la evolución, que dice que la evolución, por ejemplo, va disminuyendo, el tiempo de evolución va disminuyendo. Entonces va a llegar a un punto donde la tecnología con sus avances, con sus crecimientos exponenciales en este ámbito, por ejemplo, de los microprocesadores, y nosotros como la evolución ya no vamos avanzando de cierta manera, ya no se está consiguiendo cosas diferentes, no es necesario adaptarse a ciertas cosas, los humanos ya no están evolucionando, por así decirlo. Entonces va a llegar un punto donde vamos a ser va a ser indistinguible la diferencia entre las computadoras y los humanos, como ya había mencionado. Moore le dio fecha de caducidad a su ley. Sin embargo, él mencionaba que cuando llegara a ese punto donde ya no se podía avanzar más con los transitores, iba a haber otra tecnología que iba a suplir a la actual. Y yo creo que eso es algo sumamente alcanzable, ya que la tecnología crece exponencialmente y es fácil que la tecnología se pueda suplir por otra nueva, porque van a venir muchos cambios todavía.
Y una historia que me gustó es la que se mencionaba, que ya conocía, la del inventor del ajedrez y el emperador chino, de que duplicaba los granitos cada casilla. Y lo interesante es que, por ejemplo, se menciona que puede que en la primera mitad del tablero todo parezca que está normal, que no se vea tan significativo el cambio, pero ya una vez que pasa la segunda mitad del tablero, los cambios empiezan a ser demasiado grandes, como es lo que se mencionaba, crecía exponencialmente, y es lo que llegó al emperador chino a quedarse en bancarrota, por así decirlo. Los alcances son mayores cuando se llega a esa segunda parte. Y bueno, siguientes de esta primera parte, me llama la atención que, por ejemplo, en el capítulo 2 se menciona que una pregunta inicial que dice: ¿una inteligencia puede crear otra inteligencia más inteligente que la primera? Y eso es algo que me sacó de onda, ya que no puedo llegar a imaginarme cómo una computadora, ya cuando sea inteligente, que tenga esta inteligencia que sea mayor que la de los humanos, si ésta pudiera crear otra computadora y todavía más inteligente que ella, ya los humanos seríamos algo significantes y dejaríamos de ser importantes para este universo. Eso es algo que me llama mucho la atención. Y bueno, el proceso de inteligencia que nos creó es la evolución. Como se menciona, gracias a la evolución hemos podido llegar a ser más inteligentes, tener mayor belleza, se fueron quitando algunas desventajas, empezamos a ser más complejos y efectivos. Con la evolución se han desarrollado cosas increíbles. Una desventaja es que tarda mucho este proceso de evolución. Y por el otro lado, como ya mencionaba, con las máquinas, con la tecnología, los avances están pasando de manera muy rápida, y es lo que puede llegar a ser el futuro de nuestra sociedad, y el futuro con esta inteligencia artificial y la tecnología que será parte de nuestras vidas, si es que ya muchas personas ya lo consideran ahorita. Por ejemplo, también en el capítulo 3 de Mind and Machines me llamó mucho la atención del experimento que se habla sobre Jack, que después de cambiarle muchas cosas, que si seguía siendo la misma persona, después de ir perdiendo la memoria, de tener diferentes procesos neuronales, si seguía siendo el mismo Jack. Y es algo sumamente interesante pensar cómo ya, hasta qué punto vamos a dejar de ser nosotros mismos. Por ejemplo, si le pasamos nuestra mente a una computadora que haga lo mismo que nosotros, que parezca a nosotros, sin embargo, yo sabría que esa computadora, esa máquina, esa otra persona no sea lo mismo que yo, pero sin embargo para la sociedad va a parecer lo mismo. Mientras ella diga que es lo mismo, ya no se va ni siquiera a distinguir. Entonces hasta ese momento es donde va a ser difícil distinguir entre cuál es el verdadero tú y cuál es el falso tú, por ejemplo. Ya yéndonos muy a los extremos. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que se dice que cada quien puede tener su perspectiva y forma de ver las cosas en base a sus experiencias que ha tenido. Por ejemplo, es lo que mencionaba de Jack, por ejemplo. Un nuevo Jack o un nuevo Edgar pueda saber lo mismo que yo, pero sin embargo las experiencias solo las voy a tener yo. Solo yo voy a saber cómo pasó en realidad, y esas máquinas nunca van a tener las experiencias que, por ejemplo, tendrían los humanos. Y ahí es donde puede que lleguemos a distinguirnos en un futuro muy lejano. Las computadoras siempre van a llegar a ser diferentes de los humanos, aunque parezca que sean iguales. Bueno, otra cosa que me gustó fue en el capítulo 5, Context and Knowledge, que dice que los humanos aprendemos de manera lenta y por medio de un proceso extenso. En cambio, las computadoras, como ya decía, pueden retener información muy, muy fácilmente, y pueden pasar información entre ellas de manera instantánea. Y entonces, ya pensándolo bien, en un futuro, si se llega a que las computadoras tengan la misma inteligencia que nosotros, será cuestión de tiempo, en cuestión de algunos años, algunos meses, para que su inteligencia nos sobrepase, ya que sus capacidades
serán muy superiores a las de nosotros. Y bueno, ya en el capítulo 2, en la parte 2, que es sobre preparando el presente donde nos encontramos, que habla un poco más sobre cómo se podría desarrollar estas máquinas inteligentes que piensan. En el capítulo 6 es Building New Brains, The Hardware of Intelligence. Y dice que para construir máquinas inteligentes se necesita una fórmula correcta, conocimientos y la computación por sí misma. Como se dice, para el año 2020 las máquinas podrán tener la misma capacidad de memoria que los humanos. Y como ya vimos, como ya hemos visto en algunos temas, la tecnología es la clave para tener mejor, para tener economía, poder económico y poder militar. Y es por ello que, aunque pueda parecer que sea una amenaza, es impresionante cómo la gente va a seguir buscando estos avances, esta nueva tecnología, ya que les va a servir para ser superiores a otros, ser superiores a otras personas, ser superiores a otros países. Y pues es un hecho que la tecnología nos puede ayudar a tener muchas cosas positivas. Pero ya, como mencionaré después, ya es cuestión de ver hasta dónde podemos llegar. Y pues se dice que la sociedad con la mejor tecnología es la que sobrevive, como lo que mencionaba con los Homo sapiens. El que tiene la tecnología es el que al final va a salir victorioso, va a salir más avanzado. Es aquí donde entramos a la tercera parte, que se llama To Face the Future, donde Rey empieza a hacer sus predicciones. Él hace una infinidad de predicciones. Primero las hace 10 años después de cuando escribió el libro, en el 2009. Posteriormente en el 2019, 20 años después. Un año antes del año de la época donde él menciona que ya va a ser imposible distinguir a los humanos de las computadoras. Luego hace sus predicciones sobre el 2029 y finalmente sobre el 2099, donde él menciona que ya los humanos pasan a ser cosa insignificante, las computadoras ya han tomado control. Y bueno, más que tomado control, ya no hay clara distinción entre los humanos y las computadoras. Llegan a ser tan inteligentes que pueden lograr cosas que nunca antes se había pensado. Y bueno, sobre estas predicciones, lo que más me llamó la atención es que muchas de estas se cumplen. Yo tan solo leyendo este libro, yo pensaría que lo hubiera escrito este mismo año, ya que mucho de lo que él dice ha llegado a ser verdad. Los alcances de la tecnología, como ya sabemos, son impresionantes. Y muchas de las cosas que ha dicho se han cumplido y ha demostrado que la tecnología, que las máquinas sí llegan a ser realmente muy, muy, muy capaces, muy inteligentes. No tanto como esta inteligencia humana que él mencionaba que en el 2020, eso sí creo que no se ha cumplido. No creo que las computadoras lleguen a ser igual de esta manera, ni ahorita ni después lleguen a ser superiores a la inteligencia humana, ya que siempre faltará este sentido de intuición, de iniciativa que tienen los humanos. Sin embargo, leí un artículo que decía de las predicciones que no se cumplieron de Ray Kurzweil, y por ejemplo mencionaba 25, creo que son más, pero mínimo 25 predicciones que no se cumplían, pero aún así son muchísimas las que sí se han cumplido, y es donde ya nos pone a reflexionar si todo lo que él predijo se va a hacer en realidad, que llega a ser impresionante. Él hace sus predicciones tanto en secciones de arte, de música, de guerra, de los deportes, de los juegos. Y pues me llamó mucho la atención que sí se han cumplido, y qué pasaría para la humanidad si se cumplieran todas las demás. Y aquí es donde pasamos pues ya a la conclusión de este tema, de este video. Y pues yo creo, bueno, el libro primero, antes que nada, me gustó mucho, aprendí muchas cosas nuevas. Creo que toda la información es muy valiosa.
Me gustó la manera en que lo desarrolló desde el antes hasta lo que se estaba haciendo en el presente y lo que va a pasar en el futuro en base a Kurzweil. Creo que a veces era muy repetitivo en ciertos aspectos, siempre regresaba a cosas que ya había mencionado, y creo que se volvió tedioso en ciertos momentos ya que pasa a ser complicado, y por ejemplo las predicciones ya lo dice en muy corto espacio. Sin embargo, pues me aprendí mucho y pues me quedo pensando con muchas cosas, ya que por ejemplo relacionado con la tarea, con las actividades, con los temas que hemos visto, por ejemplo, eh, es un hecho que la tecnología sí va a llegar a tener alcances inimaginables, ya lo ha hecho y simplemente en un futuro va a llegar a tener eh, un manejo impresionante, un alcance inimaginable. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacernos estas preguntas de hasta dónde podemos llegar y para qué se va a usar esta tecnología. Ya que, por ejemplo, como veíamos en el primer tema de las crisis financieras, de la situación financiera, el problema fue que las personas usaron todo lo que tenían a su alcance para cosas negativas, pudiendo tener grandes oportunidades, afectaron a muchísimas personas por su propio beneficio. Entonces algo relacionado va a pasar con la tecnología, donde va a depender de para qué se usa, ya que yo estoy a favor de muchos aspectos de la tecnología. Creo que nos puede ayudar muchísimo para muchas cosas. Creo que la tecnología pasa a ser parte importante de la sociedad y nos ayuda en muchas secciones como educación, casas, en la sección de salud, deportivamente, para las capacidades físicas, para mejorar los problemas que tenemos los problemas más importantes que tenemos en la sociedad, nos ayuda a resolverlos. Sin embargo, ahí es donde hay muchas personas que la utilizan para cosas negativas. Si se utiliza para guerra, para crear drones que maten gente, si se utiliza para crear virus que maten a miles de personas, creo que si se usa la tecnología en malos aspectos sí pueden llegar a afectar muchísimo, y como ya mencionaba va a ser algo imparable, va a ser algo que no podemos detener y va a estar fuera de nuestro control, como ya vimos en las películas, como ya vimos en varios temas de clase. La tecnología es un hecho que sí va a seguir evolucionando, va a seguir teniendo alcances impresionantes, pero ahí es donde nosotros tenemos que pensar qué es lo que va a pasar y no, está en nuestra decisión. Nosotros vamos a decidir qué se va a lograr con esta, hasta dónde vamos a llegar, cuáles van a ser nuestros límites. Me gustó mucho este tema, por eso investigué un poquito más, me metí a otros artículos, me metí a la página de Kurzweil, de las cosas que ha logrado, de proyectos que han sido impresionantes. Creo que Ray sí es muy inteligente, más de este libro creo que ha hecho cosas impresionantes y está muy metido en todo este tema de la inteligencia artificial. También me pareció algo muy, muy importante, igual como ya mencionaba, otras cosas que ha hecho Ray y otras cosas que se han hecho en cuanto al ámbito de la inteligencia artificial, donde sí cada vez me sorprendo más y creo me empiezo a asustar un poco, ya que creo que la tecnología sí va a pasar a ser un tema donde ya no vamos a tener el control. Imagínense tan solo que la tecnología, una máquina, llegue a ser más inteligente que nosotros y ellos pueden crear cosas, otras máquinas más inteligentes todavía. Los humanos, ¿dónde vamos a quedar? Simplemente vamos a ser sobrevivientes, cuando nosotros ahorita yo creo que somos los que mandamos, los que tenemos el poder de esta tecnología. Tenemos que saber cómo controlar esta tecnología para que no nos sobrepase. Creo que tenemos una gran oportunidad hoy en día. No creo que la tecnología, la inteligencia artificial sea algo negativo. Como ya mencioné, puede ser muy benéfica en muchos aspectos. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es decidir desde ahorita cómo se va a usar esta tecnología. Y asimismo tener un control para que las personas que la quieran utilizar para otras cosas ajenas a la sociedad, que no nos ayudan para nada, para crear guerras, para matar a personas, que solo nos perjudiquen. Creo que hay que tener un control sobre cómo
ayudarnos de esta tecnología para que esas personas no lo puedan conseguir, así como vimos en el blockchain, que se creaba algo muy seguro con esta cadena de bloques. Tenemos que hacer cosas parecidas donde la gente que quiera hacer cosas negativas se le empieza a hacer complicado, y así mismo ellos mismos empiecen a ver que lo mejor es irse por el camino correcto. Entonces, me gustó mucho este tema, me parece muy interesante. Creo que yo tengo que empezar a aprender un poco más sobre esto, bueno, mucho más sobre esto, ya que desconozco muchas cosas. Me quedo con muchísima información, y pues con este pensamiento constante de cómo los alcances que va a llegar a tener la tecnología, las máquinas, estas computadoras. Y pues creo que sí debemos de empezar a tener en cuenta todo lo que en realidad nos hace humanos. Creo que hay que usar la tecnología a nuestro favor. Sí hay que llegar a hacer cosas impresionantes con ella, cosas que nos ayuden. Y hay que empezar a prevenir, como ya he mencionado, estas situaciones ajenas, estas cosas negativas. Y así creo que las computadoras, las máquinas nunca van a llegar a ser tan inteligentes que nosotros. Y lo importante es que, como mencionaba Ray, nosotros tenemos la decisión final sobre esto. Aunque parezca tentador usar la tecnología para muchas cosas, hay que pensar siempre en el bien de los humanos, del planeta, de los seres vivos, y pues ver lo que sea mejor para nosotros. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias.